Hola, Oltubers. Hoy vamos a hablar de lo sobrenatural. O mejor, vamos a hablar de los investigadores de lo sobrenatural. Hay un motivo para ello. Ya sabéis que en este canal generalmente partimos de algo de la actualidad y después vamos por el camino de la historia para recuperar unos ejemplos semejantes a lo que ahora mismo se está publicando. Vamos a hablar de un tipo que se llama Charlie Parker, conocido como Bear. Estoy seguro de que más de uno está pensando ahora, pero si ese no es un personaje, este es un famoso músico de jazz que tenía ese nombre y tenía ese apodo. Pues sí, es cierto, coinciden en los dos elementos, pero su autor, John Connolly, decidió darle este nombre por su gran amor a la música de este músico. Incluso aceptó el apodo que tenía el bueno de Charlie Parker original. ¿Quién es Charlie Parker, personaje literario? Pues es un investigador de lo desconocido. Alguien que se pone a buscar entre elementos más o menos sobrenaturales, cuestiones extrañas, personajes propios del género de terror, vampiros, hombres lobo, monstruos variados, conspiraciones, por supuesto muchas organizaciones secretas que buscan el dominio del mundo y cosas semejantes. Y la novela número 17 de esa serie, es decir, que ya lleva una buena temporada escribiendo el bueno de John Connolly y todo esto, pues se titula La mujer del bosque y acaba de ser publicada, como todas las anteriores, por la editorial Tusquets en la colección Andanzas. Y pensando en esto, pues se me ha ocurrido que en realidad el señor Parker no es el primer investigador de lo desconocido, que hay que remontarse prácticamente 150 años en la historia de la literatura para encontrarnos con el primer investigador de lo desconocido, que no es otro que el doctor Martin Gesellus, obra de Joseph Sheridan Le Fanu, que era un escritor de eso, de hace 150 años, que jugaba justamente con lo sobrenatural. Pero en esta ocasión creó un personaje que daría pie después a otros muchos que trabajarían con esta especialidad. Y escribió 5 relatos, de los cuales, curiosamente, el quinto es Carmila. Carmila es una novela de vampiros. Es una novela que podía dar pie también a la creación de Van Helsing, porque este libro se publicó en 1872, es decir, prácticamente 25 años antes de la publicación de Drácula. Es decir, seguramente Bram Stoker lo tenía muy presente en su cabeza a la hora de escribir. Dando por bueno que el doctor Martin Gesellus es el primer investigador de la literatura en torno a lo sobrenatural, seguimos con esta historia inmediatamente. Naciendo, como hemos dicho, el género en el año 1872, tenemos que llegar ya al siglo XX para encontrarnos con los otros ejemplos de investigadores de lo sobrenatural después del paso de Van Helsing por la literatura. Hablamos de 1908, donde Algernon Blackwood da a la imprenta las aventuras de John Silence. Algernon Blackwood es uno de los creadores que pueden considerarse antecesores del bueno del loco de Providence, el amigo Howard Phillips Lovecraft, que después crearía, como queda claro, toda una cosmología en torno a estos fenómenos extraños. Pero Algernon Blackwood tenía también ideas claras sobre la narrativa que le interesaba hacer y le venía muy bien un investigador del oculto, que es así como titula el personaje John Silence, a lo largo de 6 cuentos que serán también imprimidos en su momento y sentarán las bases de lo que viene a continuación. Esto se publica en 1908 y da pie al nacimiento de otro personaje mucho más importante, con un autor al que conviene dedicar un par de minutos por lo menos. Hablamos de Carnacki, el cazafantasmas, creación de William Hope Hodgson. Tengo aquí una edición de hace 30 años, en una magnífica colección, por cierto, que se titulaba Ultima Thule, que duró muy poquito, apenas 20 números, pero que nos dejó algunas joyas como esta. El bueno de Hope Hodgson fue un tipo muy particular. Empezó trabajando en el mar al final del siglo XIX y esa afición llevada a la profesionalidad le convierte en un escritor de relatos del mar. Su primera novela se titula Los botes del Glencarrig y cuenta cómo un barco queda encallado en el mar de los Sargazos y allí hay presencias misteriosas que aterrorizan a los marineros. Y a partir de ahí, bueno, pues hay una historia muy cercana al círculo de Lovecraft, porque Hobson puede ser considerado también uno de los antecedentes de Lovecraft. En esta temática tiene también Los piratas fantasmas,
una historia sobre un barco que queda atrapado en una niebla y con calma chicha, de manera que como es un velero no puede seguir adelante, y hay monstruos alrededor de los tripulantes del barco. Y un tercer volumen que se titula Aguas Profundas, que es fundamentalmente un volumen de relatos, algunos bastante largos, que inciden más o menos en la misma temática. Pero también el bueno de Hodgson es autor de otras novelas interesantes, como por ejemplo La Tierra de la Noche. Es una novela monumental, un poco en la órbita de C.S. Lewis, no de la parte de las crónicas de Narnia, sino esas otras historias como Perelandra o Esa horrible fortaleza, que empieza siendo una historia de superación, los personajes tratan de huir de la Tierra de las Sombras para alcanzar la luz y acaba siendo también una especie de revisión mística. Seguramente ha quedado un poco antigua, pero la dejamos ahí. Y su obra más famosa es sin duda alguna La casa en el confín de la Tierra, una novela que empieza siendo una historia de terror y acaba también con la transposición del personaje protagonista a unos territorios místicos un tanto delirantes, que ha convertido esta historia, que recientemente ha tenido una versión en cómic y no es la primera, en un clásico de obligado cumplimiento. Pero estábamos hablando de Carnacki. Carnacki, el cazafantasmas, como decíamos, se publicaron primero 5 relatos, se añadió poco después uno más y al final llegaron a convertirse en 9 cuentos, que están todos aquí porque la publicación es del año 92. Supongo que hay otras ediciones también de Carnacki, pero esta es la que tengo yo y por eso os la enseño. Es un tipo curioso que reúne a una colección de amigos y les cuenta lo que ha hecho para investigar un caso misterioso. Lo curioso es que la opinión es de uno de los amigos, él es el narrador, es decir, tiene un narrador para contar la reunión y luego Carnacki que narra la aventura que se ha pasado en los últimos tiempos. Es una forma narrativa un tanto curiosa, pero que bueno, funciona y ya está. Es muy recomendable. Y por hablar de la misma colección, Última Thule, os recuerdo, de la editorial Anaya, en esta colección apareció también Erasmus Darwin Magister, escrita por Charles Sheffield. Charles Sheffield fue un escritor de ciencia ficción que en los años 80 y 90 hizo algunas historias interesantes. Por ejemplo, suya la novela que compite con la de Arthur C. Clarke en mostrar el ascensor espacial. Parece que se les ocurrió a los dos al mismo tiempo en el año 79 y allí se fueron los dos a hacer esta historia. No hay copia porque ya digo que son coincidentes en el tiempo. Pero al margen de sus historias de ciencia ficción, que son muy interesantes, escribió estos 3 relatos del abuelo de Charles Darwin. Existió realmente Erasmus Darwin y desde luego no investigó el caso del lago Ness, pero en la ficción sí aparece y es otro relato muy interesante y hay además pues otras historias en este volumen que yo imagino que ahora es difícil de encontrar, pero que bueno, aquí lo traigo para que lo tengáis presente. Así es Carnacki y así es Erasmus Darwin. Y hay más. Bueno, Carnacki apareció en 1910 y tenemos que esperar ahora hasta 1923 para encontrar al siguiente investigador de lo sobrenatural, que no es otro que Gilles de Grandin. Es Seabury King quien escribe las historias de Grandin, siendo este hombre también alguien cercano al círculo de Lovecraft, aunque sigue siendo pues contemporáneo, pero de la primera parte. Es decir, que hay influencias de todo tipo. Gilles de Grandin es el típico investigador que a lo largo de 92 cuentos, son muchos ciertamente, investiga las cosas más variadas. Y claro, se repite, hoy está prácticamente olvidado. Debemos mencionar ahora a Harry Dixon. Harry Dixon es un enigma en sí mismo, porque sin duda alguna ha habido muchos escritores de Harry Dixon. De hecho, se calcula que el personaje nace en 1907 y prolonga su actividad hasta muy entrados los años 30. Entre 1907 y 1911, el bueno de Harry Dixon es obviamente Sherlock Holmes. De hecho, hay una etapa que por problemas de derecho se publica como el increíble detective de reputación mundial. Y si no se menciona el nombre. Pero bueno, hay que mencionar fundamentalmente que el que escribió el gran corpus de las historias de Harry Dixon fue alguien que se hacía llamar Jan Ray. En realidad, Jan Ray era John Flanders, que cuando escribía en inglés tenía este personaje llamado Harry Dixon y cuando escribía en neerlandés tenía otro personaje semejante que se llamaba Edmund Bell.
Yo creo que todavía son fácilmente encontrables las novelas de Harry Dixon, son unas novelas muy breves, de menos de 200 páginas, muy elementales, muy sencillas, que cuentan esas aventuras a veces desbocadas, pues muy estilo pulp, de casas encantadas, de organizaciones siniestras. En definitiva, aquí tenemos una baraja muy limitada de casos a investigar, pero cada autor le da su particular toque y en consecuencia pues nosotros disfrutamos de ello. Otro personaje que nace por aquel entonces, y estoy hablando ahora del año 24, es Harry Texon, que ya veis que tiene incluso ciertos componentes como americanos, ¿no? Bueno, pues Harry Texon tiene un maestro que es el que le dice por dónde tiene que investigar y Texon pone un poquito más los músculos que la mente. El maestro pone la inteligencia y Texon se encarga de golpear a los monstruos que sean necesarios. También tenemos a Harry Dixon, que este ya es directamente estadounidense, es una especie de superhéroe que también se tiene que enfrentar con monstruos de las profundidades insondables. Por otra parte, tenemos historias individuales que aparecen, por ejemplo, Malpertuis es una narración con una casa encantada que después sería llevada al cine, pero que no tiene continuidad en los personajes. Y con eso llegaríamos a los años 30, en que Robert Irving Howard, el autor de Conan y de Solomon Kane y de tantos personajes característicos de los años 30, crea a un tipo llamado Stephen Harrison que a partir del año 32 pues protagoniza media docena de historias. Pero bueno, Irving Howard creó tantos personajes que este no es especialmente destacado, salvo por el hecho de que se enfrentaba a lo sobrenatural. Vamos a dar un salto en el tiempo, dejamos a toda esta gente de la primera mitad del siglo XX y nos vamos ya a la segunda mitad del siglo XX, donde hay algunos ejemplos muy interesantes, principalmente en los cómics. Podríamos considerar investigadores de lo sobrenatural pues a los protagonistas de Scooby-Doo, que era una serie televisiva de los años 60-70 y que después ha conocido bastantes encarnaciones cinematográficas, la última muy reciente. También podríamos considerar a los cazafantasmas que se enfrentan a estos personajes viscosos tantas veces reproducidos en la pantalla, que tiene una versión femenina de hace 4 años y las dos clásicas de los años 80. Pero por ir concretamente a los investigadores de lo desconocido, digamos que la máxima representación la encontramos en los cómics de Bonelli, que es una editorial italiana que se hizo famosa pues con personajes como Tex, Zagor, personajes aventureros, Ken Parker, por ejemplo, sería otro de ellos, y es la editorial más representativa del cómic italiano. Aquí encontramos a dos personajes que investigan hechos sorprendentes. Uno es Martin Mister, que nace en 1982, el investigador de lo imposible, lo llaman, y verdaderamente es un poco imposible el personaje, porque está rodeado de cosas sorprendentes. Él es antropólogo, pero por ejemplo tiene una pistola de rayos de Mu, el continente perdido. Y tiene un neandertal que le acompaña y pone, digamos, el músculo donde Martin Mister pone el cerebro para investigar todas estas cosas. Y tiene una stripper de colaboradora en algunos de los episodios y tiene como 1000 episodios que desde el año 82 hasta el presente han venido acompañando la imagen de este personaje. Como funcionó muy bien, 3 años más tarde la misma editorial creó a Dylan Dog, que es otro investigador de lo sobrenatural, un poquito más modernito. Tiene un secretario que es Groucho Marx. Bueno, es un tipo como Groucho Marx, pero en realidad en la serie nunca se dice que no sea Groucho Marx. No puede ser porque Groucho Marx para la época de la serie estaba muerto, pero en cualquier caso el personaje es Groucho Marx. Y luego pues podemos considerar que es un actor interpretando el papel. Pero bueno, tiene su gracia y lo único que podemos decir es que se adaptan perfectamente a las características de la firma Bonelli. Son historias razonablemente largas, de alrededor de 100 páginas, con un dibujo muy rápido, muchas veces prescinden de fondos, con unos guiones un poco superficiales, pero muy entretenidos. El mismo Umberto Eco decía que era capaz de leer la Ilíada y Dylan Dog al mismo tiempo con igual disfrute. O sea que, bueno, pues la verdad es que es un poco repetitivo, pero que está muy bien. Y llegamos así al nacimiento justamente entonces de ese personaje del que estabais esperando que dijera algo, que no es otro que John Constantine, que en la serie Hellblazer ha llegado a reunir 300 números, que es muy difícil
llegar a los 300 números en el cómic americano. Pero John Constantine nace en la serie La Cosa del Pantano y su creador es el grandísimo Alan Moore. Cuando Alan Moore cogió La Cosa del Pantano, era un personaje que estaba a punto de ser cancelado. Y de repente se lo dieron a este y dijo, bueno, pues voy a ver qué hago. Y le dio la vuelta totalmente al personaje y creó una historia verdaderamente apasionante. Tenéis ejemplos recientemente publicados con toda esa etapa de Alan Moore en La Cosa del Pantano. Y de repente, hacia mitad de la serie aproximadamente, se inventa un personaje que es un investigador de lo desconocido, un detective de lo sobrenatural, que tiene la cara de Sting. Esa fue, parece, la condición que puso Alan Moore al dibujante Stephen Bissett para que lo pusiera negro sobre blanco. Y además, pues va fumando constantemente, a pesar de que los tiempos han cambiado y ya no se fuma, pero en el año 85 podía, y vestía una gabardina, pues no sé, al estilo de Humphrey Bogart en los años 40. Y durante unos números aparece en esa colección, pero de repente, viendo la gran repercusión que está teniendo entre los aficionados, deciden darle una serie. Y le encargan a Jamie Delano el sacar adelante al personaje. Jamie es un buen guionista que no ha trabajado demasiado, pertenece por supuesto a la generación de los ingleses que conquistaron Estados Unidos en los años 80 y que tenían un sentido, digamos, más europeo de la aventura. Y la verdad es que hay historias verdaderamente fantásticas en esa etapa y en la de Garth Ennis y en todas las que llegarían a continuación, porque la suerte que ha tenido Constantine es que le han acompañado grandes guionistas en un momento u otro. A veces pues han hecho solo 2 episodios, como Grant Morrison o el legendario Abrázame de Neil Gaiman, que es el número 27 de la serie y que es seguramente el más reproducido de todos. Una historia verdaderamente maravillosa. Pero bueno, pues la verdad es que es un tipo encantador, el personaje, porque es un cínico descreído que no cree en lo que hace, pero oye, tiene que darse bofetadas con los fantasmas, con los espíritus y con los monstruos. Y él mismo es una especie de mago. En ese sentido, podríamos decir que es un heredero del Doctor Extraño de la Marvel o de Zatanna de la misma DC. Pero la verdad es que el personaje de Constantine está mucho más elaborado y digamos es mucho más adulto. De hecho, es un personaje que nace dentro de la DC como si tal cosa, pero después cuando la compañía crea el sello Vértigo, es uno de los primeros en incorporarse a ese sello que se supone que son cómics para adultos. Bueno, ya sabéis que en 2005 hubo una película que no le hacía justicia, protagonizada por Keanu Reeves y Rachel Weisz, y aunque tuvo bastante éxito, pues no se atrevieron a seguir adelante con la construcción del personaje en el mundo del cine. Pero, a pesar de que completó su ciclo en 300 números, después se han ido sucediendo otras series que no han sido precisamente las mejores de su etapa, son tirando amarillas e incluso durante un tiempo ha aparecido en la Liga de la Justicia Oscura como uno más de los componentes del grupo. Bueno, además de todo esto, tenemos que mencionar a Hellboy, que es otro personaje, un investigador. Lo que pasa es que él mismo es una especie de demonio que nació pues de manera un poco extraña. Bueno, no voy a destripar la historia porque tampoco es plan, pero bueno, digamos que Hellboy, creado por Mike Mignola, un tipo que utilizaba más tinta en sus dibujos que el resto de la humanidad junta, y que a lo largo de un montón de años han venido prácticamente repitiendo la misma historia, porque hay que reconocer que Mignola es muy bueno como dibujante, pero como guionista, pues la verdad es que es discutible, y ahí se han sumado otros autores para ayudar a Mignola, que, por ejemplo, John Arcudi, que a su vez han creado todo un universo dependiente del personaje de Hellboy. Pues está Bogavante Johnson, por ejemplo, que es un bogavante, como su propio nombre indica, y una organización AIP que se ocupa de solucionar cuestiones sobrenaturales. En definitiva, que hay un buen invento montado ahí que merece la pena descubrir, aunque quizá no profundizar demasiado en él, porque ya digo que es un poco repetitivo. La joya de la corona estaría en el año 98 con el nacimiento de Planetary, que es una creación de Warren Ellis, un magnífico guionista que no siempre da en el blanco, pero que la verdad es que el tío es muy bueno. Prácticamente crea Planetary al mismo tiempo
que crea Authority, otra de esas series imprescindibles, por lo menos en su comienzo. Lo bueno que tiene Planetary es que, por una parte, va a tener un dibujante fijo, que es muy bueno también, John Cassaday, y por otra parte va a tener números limitados. A los 27 números la cosa se termina y ya está. Y cada uno de los números está dedicado a algo, tiene una narrativa diferente y va desde la investigación temporal a la investigación puntual de fenómenos extraños, al homenaje a las películas japonesas y orientales en general de los años 80-90, o a otro tipo de investigaciones más generales, más universales y más místicas. Y cada uno de los 27 números es, digamos, una obra maestra, con diferencias, pero bueno, la verdad es que Planetary merece mucho la pena ser seguida de principio hasta el final. Nosotros no hemos llegado al final, volvemos ahora mismo. Hay otros cómics que quizá os interese conocer, como por ejemplo Aspic, Detectives de lo Desconocido, de Thierry Gloris y Jas Lamonteis, que presentan a Flora Burnett y que es una investigadora que pertenece a una agencia de detectives con ese nombre, Aspic. Y más interesante todavía, The Unknown, que es una serie escrita por un magnífico guionista, Mark Waid, y que nos presenta a Catherine Allingale, que es una mujer que está condenada a muerte por un cáncer, ya que su médico le ha pronosticado que en 6 meses aproximadamente morirá, y que justamente buscando una especie de medida de solución dentro de lo sobrenatural se dedica a investigar este tipo de cosas. Le acompaña un tal James Doyle, que es el tipo fuerte que siempre tiene que aparecer en estas cosas. Pero dejando ya los cómics, nos vamos al cine. Hay algunos investigadores como un tal Harry P. Lovecraft, que hace falta ya morro para coger el nombre directamente de uno de los maestros de la especialidad, que ha aparecido en 2 películas. Una de ellas es Conjuro Letal. En esa película aparece con la cara de Fred Ward, que es un tipo así cetrino, como recogido, como de mala leche, que queda muy bien con el personaje, y que hizo Martin Campbell, por cierto, uno de los directores de la serie James Bond. Y hay una segunda película que se titula El sello de Satán, y que hizo Paul Schrader, que es un guionista y director fantástico, que hizo, por ejemplo, Mishima y cosas por el estilo. Y en esta ocasión era Dennis Hopper el que ponía la cara al bueno de Henry P. Lovecraft. No son grandes películas, así que las pasaremos por alto. En el 87 se hace El corazón del ángel, una película de Alan Parker que presenta a un tipo que se llama Harry Angel, y que busca a otro misterioso individuo que se llama Louis C. Fair. Así, claramente, que hace Robert De Niro, por cierto. Y el papel del personaje investigador lo hace Mickey Rourke, que por aquel entonces estaba muy alto en la consideración de los aficionados. Es una película que muchos aprecian, y aprecian mucho, pero a mí, sinceramente, el cine de Parker no me ha interesado nunca demasiado, así que lo dejaré pasar sin más. En el 93 comienza la legendaria serie Expediente X, con Mulder y Scully haciendo de las suyas, una obra de Chris Carter que descubre pues un filón, porque son un montón de temporadas y es mucha la influencia que esta serie ha tenido a lo largo de los años en televisión y en cine. Todo el mundo pues habla de Expediente X, e incluso frases como "la verdad está ahí fuera" son repetidas en las conversaciones normales. El propio Carter crearía después Millennium con otro investigador, Frank Black, que tiene visiones extrañas y que está interpretado por Lance Henriksen. Y en consecuencia, bueno, pues trata de que la cosa funcione igual, pero ya no funciona igual. Y después de eso, pues vendrán otras películas y otras series, películas como Premonición, por ejemplo. Hay 2 películas con el título de Premonición, pero las 2 más o menos van en la misma dirección. O series como Entre fantasmas o In Between, que son series donde el personaje principal, generalmente una mujer, tiene visiones de los muertos, que si aparece en un sitio descubre que allí se ha producido algo y los muertos le hablan. Bueno, básicamente ese sería un repaso un tanto superficial de lo que ha sido el mundo de los investigadores de lo sobrenatural. Pero tenemos que ir, obviamente, al elemento que nos ha hecho aparecer aquí justamente para hablar de ello, que no es otro que John Connolly y su personaje principal, Charlie Parker.
Bueno, pues vamos con John Connolly, que es un escocés del 68, nacido en Dublín, que ha hecho, pues, lo que hacen todos los autores que triunfan para acrecentar su leyenda. Han sido dependiente en Harrods, ha sido camarero, ha sido funcionario, ha sido periodista y sobre todo llega un momento allá en 2004 es la fecha de publicación, o sea que se le ocurrió un poquito antes, en el que publica la primera de las novelas de Charlie Parker. Esta novela no es otra que Todo lo que muere, y ya veis que aquí no pone el nombre de Charlie Parker porque todavía no es famoso. Llegarán otras novelas como esta, que sería la segunda, El poder de las tinieblas, o Perfil asesino, que es la tercera, y podríamos seguir así con las 17 restantes, pero tampoco es plan. Simplemente digamos que Charlie Parker es un investigador que vive en Estados Unidos. El propio Connelly vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y por no sé qué extraña razón, que es algo que a los europeos parece que les gusta mucho, se ha ido a Maine a vivir. No Connolly, sino Charlie Parker. Debe ser la influencia de Stephen King, que vive en Maine y sin duda alguna es un imán para según qué cosas. Bueno, el amigo John Connolly lleva 17 novelas, como os decíamos antes, con el personaje, y aquí nos presenta La mujer del bosque. Es difícil contar esto sin hacer algún spoiler, voy a intentar contároslo. Resulta que hay un corrimiento de tierras y aparece un cadáver en un bosque. Y entonces se ponen a investigar qué puede haber ocurrido. El bueno de Charlie Parker está por allí como siempre, como que no quiere la cosa, él no quiere meterse en ningún jaleo, pero de repente la cosa se va complicando y la narración alterna a la actualidad con lo que ha ocurrido anteriormente, tratando de desentrañar quién es la mujer del bosque que ha aparecido ahí. Hay evidencias que parecen indicar que tuvo un hijo, hay que buscar al hijo, de dónde viene todo esto. Y todo esto viene, pues, por el hecho de que hay alguien, un ser misterioso y una mujer, la perfecta asesina que le acompaña, que va siguiendo la pista de esa mujer desaparecida y muerta. Y no voy a contar nada más porque yo creo que la historia hay que descubrirla leyéndola. Pero sí voy a decir que aquí aparecen los elementos habituales en las novelas de John Connolly. Por una parte está el protagonista, por otra parte están sus amigos, Louis y Angel, que el primero es un asesino y el segundo es un ladrón, pero que además en esta novela ya heredera de las anteriores, porque aunque cada historia sea independiente, hay un hilo que las une, pues Angel está enfermo de cáncer y la situación se convierte en, también emotivamente muy intensa. Mientras tanto, Louis, que es el compañero, no solo compañero de aventura, sino el compañero sentimental de Angel, es un hombre que está un poco desesperado por la enfermedad de su amante y al principio de la película decide reventar una furgoneta que tiene símbolos sudistas, sureños, la bandera de la Confederación y cosas por el estilo, lo que hace que se meta en un conflicto también porque el tipo de la furgoneta es el hijo de una de las fuerzas vivas de la localidad. Y así, con varias historias más o menos entrelazadas, va avanzando la acción de manera que es fantástico cómo sigue la historia. Porque lo bueno de Connolly es que no es un escritor de cosas sobrenaturales al uso. Aquí lo que pesa más es el género negro. Son novelas negras, tal y como las conocemos. El investigador investiga y se entrevista con gente y va sacando conjeturas y visita bibliotecas, museos y buscando siempre la forma de avanzar en su investigación propia de la novela negra. Y hay personajes retorcidos, y hay gente de lampa, y hay poderes políticos, y hay corrupción. Todo lo que tiene la novela negra está en estas historias, pero tiene esa derivación sobrenatural que las hace muy diferentes. Y así, poco a poco, van apareciendo estas historias que a mí me tienen perfectamente pillado y que seguiré leyendo siempre con interés. En esta novela, por cierto, hay uno que se escapa. No diré más. Voy a decir, sí, que Connolly, además de las historias de Charlie Parker, ya veis, aquí tiene ya el nombre del personaje, ha escrito otras historias como Nocturnos, Música Nocturna, que es un volumen de cuentos, El libro de las cosas perdidas, que es una, digamos, una novela juvenil con un niño durante la Segunda Guerra Mundial que entra en un mundo de fantasía donde se reproducen los cuentos infantiles, una auténtica preciosidad, y tiene también unas novelas juveniles que se titulan Crónica de los invasores, de las que se han publicado dos. No sabemos si seguirá la serie, pero en cualquier caso
está bien porque toda la escritura de Connolly es siempre muy interesante. Y luego además, digámoslo claramente, él personalmente es un tipo estupendo. Tuve la ocasión de estar con él entrevistándole para la radio e incluso dimos, bueno, él dio una conferencia, yo colaboraba y nos fuimos a cenar y hay que ver cómo come y cómo bebe. Bueno, en cualquier caso, aquí queda la recomendación de esta serie de libros y si queréis recuperar algunos de los anteriores, pues ya os he dado las claves. Ahora, si os parece conveniente suscribiros, si no lo habéis hecho todavía, contar a los amigos que aquí hay un canal que habla de estas cosas que tanto nos gustan y hacer lo que corresponde en estos casos, pues estupendo. Y lo que más nos gusta siempre es que nos comentéis lo que os ha parecido, lo que aquí hemos dicho y a hacer sugerencias, que siempre viene bien, ayudando un poco a quien lleva el canal adelante. Hasta la próxima.